Hoy vengo a presentar el análisis de la novela Los ejércitos de Belio Rosero, publicada en el 2007. Bueno, esta novela fue publicada, como bien dije, en el 2007, justo en la época de que empezaban los cuantos positivos, la violencia otra vez en Colombia, después diferenciada de la violencia con V mayúscula de 1940, el Bogotazo. Y esta novela lo que trata de hacer, según varios estudios como el de Nao Galvis, María Camila, de su artículo Desvelando el silencio, lo que trata de hacer es una concientización, ya que el punto de vista del narrador en persona gramatical es un personaje protagonista, ya que está contado en primera persona. El punto de vista de esto es la conciencia de cómo una persona normal, un ciudadano común, atraviesa fases de la violencia, el desplazamiento, el tener la vivencia del secuestro, ya que la trama principal de esto es que Otilia, su esposa de 60 años, ha sido secuestrada y él, que es un anciano de 70 años, emplea una búsqueda por ella. Esto pasa alrededor de un tiempo de días, pero luego el protagonista ya no sabe qué día es, duda de los días y ya al final hasta duda de su propio nombre. Es una pérdida de la identidad y de cómo cada personaje tiene un rol en la novela y que significa algo. Bueno. Pero ¿cuál es la importancia de esta novela, Andrea? Es que no lo entiendo, ¿por qué nos debería importar una novela que está contada en primera persona y por qué no nos debe importar las novelas contadas en tercera persona? ¿Cuál es la diferencia? Aparte de eso, no le veo tanta importancia a esta novela, pues puede ser una novela común y corriente. ¿Cuál es la importancia de esta novela? Que no la logro entender. A ver, Carolina, la diferencia de que una novela esté narrada en primera persona y otra en tercera es que es muy diferente cuando tu amigo te cuenta algo que le pasó a su amigo, y es muy diferente cuando él mismo te cuenta algo que le ha pasado a él y que ha sufrido ciertos problemas. Ejemplo, es muy diferente que mi amigo me diga, ay, perdió el trabajo, a que llegue y me cuente mi amigo que su papá perdió el trabajo, que otra persona alejada perdió el trabajo. Yo ahí sería ahí estaría contando de una perspectiva de, cuando yo lo vuelva a contar, estaría contando la perspectiva de una tercera persona. Entonces yo llego y es como que yo no estoy viviendo eso tal cual. En cambio, esa novela, al ser contada en primera persona, desde la conciencia, con los monólogos, le da algo que Oscar Taca, un teórico, llega y nos permite decir que es la verosimilitud, que es la verdad, de nosotros creemos la historia. Hace que en su estilo y sus recursos narrativos, de ser primera persona, creamos todo lo que le pasa y sintamos más empatía. Bueno, por ejemplo, Carolina, te voy a dar algo que está en la misma novela. Oscar Taca nos presenta verosimilitud como la verdad, como de nosotros creernos la historia que nos está contando el narrador y no verlo como algo muy ajeno. De que los diálogos sean creíbles, sean coherentes con la historia y que los escenarios que nos cuenten no sean fortuitos, que tengan un significado. Como ya te había dicho, Ismael Pasos, que es este anciano de 70 años, narrador protagonista, por medio de la conciencia, Gloria Dorado, otro personaje que es secundario, que no es profundo ni es dinámico, simplemente está ahí con una función de presentar la siguiente referencia o simbolismo. Le regala un ave, un turpial, a Ismael luego de la toma armada del pueblo de San José. Entonces presenta y dice: a volar, turpial, le gritó al pájaro, vuela, rápido, o vienen los supervivientes y se hacen cargo. Es que no vas a volar, tú verás, aquí hay gatos. Este simbolismo que yo le represento en la novela es que realmente Ismael Pasos nunca se va del pueblo, pese a que en la página 80 le dice su hija que le va a mandar dinero para poder que se vaya de ese pueblo, ya que anteriormente también hubo una toma armada
en la iglesia y que pues murieron bastantes personas en la iglesia y ella no, entonces ella se preocupa por su padre y por su madre en ese momento, y entonces cuando se da cuenta de que otra vez volvió la toma armada, ella presenta su preocupación, pero Ismael ya no lee las cartas porque no se quiere ir del pueblo, quiere encontrar a Otilia. Entonces eso pasa en la página 80, dice no leo la 9ª carta de mi hija. En la página número 96, que dice última oportunidad de irse, ya nombra así, es cuando a Ismael le dicen por última vez, se puede ir de este pueblo, usted está en la lista, en una lista que tenía en los ejércitos, que nunca nos mencionan ni siquiera cuál de todos es, porque están los militares, la guerrilla, etcétera. Nunca nos mencionan que está en una lista de personas a quien van a matar, pero aún así se queda ahí. Él es el turpial, que no sabe cómo volar y se queda en la jaula, no se quiere ir porque quiere encontrar a Otilia. Eso no es fortuito, eso tiene coherencia con la historia. Los diálogos, los monólogos que tienen son aquellos que nos hacen sentir más apegados a la historia y que no nos hacen sentir alejados. Lo sentimos como una realidad colombiana, como algo que puede pasar al día a día. Nos hace centrar en la historia y como si nosotros estuviéramos viviéndola, gracias a ese recurso narrativo que presentarnos la conciencia de Ismael Pasos. Andrea, pero igualmente, o sea, no entiendo la estructura, eso está muy raro. Y aparte hablas de que esto le pasa a Ismael y que esto le pasa a Otilia. O sea, quiero saber cómo se estructura la novela, porque realmente no lo logro entender. ¿Y cuál es la importancia de una estructura de una novela? Yo creo que es para entenderla, pero habrá algo más. A ver, Carolina, la teoría de la narración o de la narrativa es muy importante. Como tú habías dicho, la estructura es para entenderlo, pero algo más allá, bueno, la teoría de la narración nos cuenta la importancia de la estructura y que nosotros no podemos empezar contando algo y luego lo otro. Se basa sobre todo en la coherencia y con lo que más o menos estaría estructurada una novela para poder tener esa coherencia. Un teórico, Pavel, nos cuenta que la estructura tiene la exposición, que sería lo que nosotros hemos llamado inicio. Luego tiene la complicación, que sería el nudo, y luego la resolución, que sería el desenlace. Pero como bien sabemos, todos estos en cada novela pueden ser diferentes. En este caso, ya veremos cuál es el diferente en esta novela. Entonces por eso es importante, porque tú no me puedes contar, ay, ayer estaba con mi amigo, y luego me empiezas a contar algo de tu papá, y eso no tenía nada que ver con tu amigo, no. Hay una estructura en la novela. Por ello, entonces vamos a dar paso a la estructura de los ejércitos. A ver, Carolina, empecemos por la exposición. ¿Cómo inicia la novela? La novela empieza con un microparaíso, que sería el de Ismael ya con su esposa Otilia, que se han jubilado, tienen unos peces, unos gatos, un árbol de naranjas súper grandes, y él está espiando a su vecina Geraldina, que esto es un personaje muy importante y muy dinámico en la trama. Dinámico, ¿por qué? Porque nos presenta el simbolismo del erotismo. El erotismo, cuando Ismael ve a Geraldina, y digamos que es lo vital, según Evelio Rosero, para la existencia del ser humano, en una entrevista que dio en 2009 en Cartagena, llamada, espérame, yo me acuerdo, la escritura herida por el juego, de Emiro Santo García. Bueno, en esta entrevista dice que el erotismo es una manifestación de lo vital. Cambio, Otilia representa la muerte alternada con la vida. ¿Por qué? Ahora volviendo al inicio. Otilia está presente en el inicio. Aún no la han secuestrado. Es un paraíso, él puede espiar, ser un boyerista a Geraldina, tener esa satisfacción sexual, y está feliz con su esposa, con su jardín, y vive normalmente. Al principio de la novela nos presentan un pueblo normal, personas normales que llegan, hablan, toman, hacen fiestas, pero siempre está presente una cosa: el miedo de que vuelvan los ejércitos, el miedo de que vuelva a haber masacres como la de la iglesia años pasados. Y ahora vamos con algo importante que dice nuestro teórico Gerard Gennet. Gennet nos presenta lo siguiente: es que hay intertextualidad, ya sea presentándonos un texto pasado, haciendo conexión con el texto que estamos leyendo.
o no puede ser necesariamente un texto, puede ser canciones, etcétera. Entonces cuando hace una intertextualidad en el principio con este logo Samudeos, que es como Henao Galvis lo presenta como un lugar ameno, nos presentan lo siguiente, que es que esa masacre que pasó en San José, el mundo ficticio, pero que realmente esa masacre sucedió aquí en Colombia, en la realidad, en nuestra realidad que estamos viviendo tú y yo, Carolina. Entonces esa realidad es que en Bojayá, Chocó, sí pasó esa masacre en 2002, años antes de que se publique este libro. Entonces hay una intertextualidad ahí en ese logo Samudeos, pero siempre está presente el miedo de que vuelvan los ejércitos, una toma, y que sea algo peor. Se evidencian en las cartas que te había comentado, que la hija decía: lárguense de ese pueblo, por favor, ayuda. Ahora déjame ver si te entiendo, Andrea. El inicio de esta historia sería el logo Samudeos, que habías hablado de una tal Henao Galvis, que nos presentaba en un artículo llamado Desvelando el Silencio. Nos presentaba que el logo Samudeos era que el topo, o sea el espacio, o sea también el tiempo, que nos habla ese Mario Vargas Llosa que alguna vez me comentaste. Nos están hablando de que está situado en el inicio, en un lugar ameno, un microparaíso. Estoy bien donde voy, ¿sí? ¿Me entiendes? Sí, exactamente, Carolina, estás en lo correcto. Sino que se me olvidó mencionar algo muy importante que también menciona Mario Vargas Llosa. Y no es ese tal Mario Vargas Llosa, respeta, es un autor, es peruano, y merece que le digamos Mario Vargas Llosa, no ese tal. Uy, es que no respetas, la verdad. Bueno, como te estaba diciendo, nos faltó mencionar el estilo que él también lo presenta y que también nos presenta la teoría de la narración, el estilo de la creación del escribir del autor. Nos presenta al principio un estilo que está muy parecido al de la Biblia en Génesis, que nos presenta en un paraíso, que el hombre vive a la par y en sociedad con la naturaleza, que es algo que nos presenta al principio en los ejércitos. Ismael Pasos conviviendo con Otilia y teniendo una satisfacción al ver a Geraldina. Bueno, entonces si lo entendiste, hay un estilo judío-cristiano de ese paraíso, de ese microparaíso que tiene. Entonces si vas bien, me alegra de que por fin entiendas algo, realmente. Bueno, ahora vamos con la complicación, la complicación o el nudo, que a veces es como normalmente lo llaman. Entonces yo ya lo he explicado bastante. Si hay una toma armada, pues ¿qué va a pasar en una toma armada? Una toma armada, pues no sé, pues va a haber caos, guerra, violencia. Eso no es lo que sería el nudo. Sí, hay una. O me estoy equivocando, o no sé, dime tú sabes más, Andrea. Esta fase del conflicto es la más importante. Como habíamos hablado en Evelio Rosero en esta entrevista que dio en 2009 en Cartagena, que la dio, espérame un tantito, no te vayas a acosar. Bueno, que se la hizo Emiro Santo García a Evelio Rosero. Nos presentan que él lo que más odia es el carácter histórico, que más odia es el carácter militar, en la página 226. ¿Por qué odiará este carácter histórico? Porque siempre nos presentan a las víctimas como un número. No se murió Ismael Pasos, no. Ismael Pasos, porque al final, luego hablaremos de eso, al final, o de todas las víctimas que viven esa violencia, no están hablando simplemente en un carácter histórico de números, así como lo hacían los nazis con los judíos, que simplemente para ellos eran números, no eran humanos. Es una deshumanización que ahí se ve muy presente en Ismael Pasos. El Ismael Pasos de ese logo Samudeos de un lugar supremamente paradisiaco, ya no es el mismo al final. No es el mismo, entonces por eso es muy importante la conciencia y esas consecuencias que tienen las víctimas. Por ejemplo, Mauricio Rey había vivido la violencia y nos hacen también un flashback que se menciona en la teoría narrativa, un flashback de que Mauricio Rey le había matado a su hija, a su esposa, y que por eso era alcohólico. Nos presentan también de Gracielita, que es la hija adoptiva del brasilero y de Geraldina, que sus padres habían muerto realmente en esa iglesia que hubo esa masacre. Entonces sí, por eso es importante ese nudo. Nos presentan varias historias donde el protagonista es testigo, sí,
pero su propia historia es la más importante, de la búsqueda de Otilia, el secuestro, de que él mismo no se cree de que Otilia esté secuestrada, siempre la va buscando y muchas veces menciona, espérame tantico que son citas muy importantes. En la página 91, donde está Chepe, otro personaje secundario, pero que sí tiene un poco más de dinamismo que Otilia. Otilia aparece muy pocas veces como un personaje que realmente comparte diálogos y así, sino que es más como un simbolismo. Otilia es un vehículo, es un instrumento, es una excusa para mencionar de lo cruel que puede ser el secuestro. En la página 91, Chepe, cuando le entregan los dedos de su hija recién nacida y de su esposa, él va a la comisaría y se da cuenta de que realmente no es nadie. Y como te había hablado de Gloria Dorado, la que le había entregado el turpial a Ismael, habían cogido los últimos carros para abandonar el pueblo. Entonces por eso es muy importante la complicación de esto. Este nudo nos hace tomar conciencia de que nosotros los humanos no somos números, no somos esos 6.000 muertos o 6.000 desaparecidos o 6.000 falsos positivos. Esas estadísticas, nosotros no somos solo estadísticas. El tener un nombre, el presentarnos personajes, historias parecidas y muy diferentes. Digamos al final, donde Geraldina es violada por ese grupo del ejército y donde su hijo está muerto, el pobre Eusebito, que también tiene una despersonalización del personaje, porque antes nos lo presentan jugando con Gracielita y ahora nos lo presentan como un niño mudo, que no habla, que tiene miedo y que textualmente dice esto: papá dijo que nos fuéramos de este pueblo. Ya nos presentan a un niño que tiene miedo y que está perdiendo la inocencia. Entonces por eso es importante este nudo. Pero ahora, ¿cómo va a terminar? Y cómo, o sea, ¿qué tú crees? ¿Cómo va a terminar esta historia? Pero dime cómo terminará, Carolina, por favor. Yo estoy acostumbrado a los finales felices. Yo supongo que terminarán felices. Siempre así terminan, o bien o mal. No, así siempre terminan los finales. Pues eso es lo que yo he creído. Pero estoy muy acostumbrada realmente a los finales de La Rosa de Guadalupe. O a los finales de las novelas latinoamericanas, donde todo se resuelve mágicamente. Yo quiero creer que esta vez se resuelve, pero de una buena manera y con excusas, como me habías explicado tú, y que nada era fortuito y que realmente sí nos explican el final feliz. Sí hay un final feliz. Bueno, realmente yo ya te he dado varias pistas. El tiempo psicológico que me menciona, no el tal Mario Vargas Llosa, sino Mario Vargas Llosa, nos menciona del tiempo psicológico. El tiempo psicológico aquí nos presentan en la página 38, cuando el doctor le dice a Ismael Pasos de que vaya, que le está doliendo una rodilla al hospital, que vaya al hospital el lunes. Nos presentan el lunes. Nada más. En cambio, en la página 80 nos presentan lunes con signos de interrogación. Menciona otra carta de mi hija, pero el lunes con signos de interrogación. Ahí se ve que ya está olvidándola, él ya no tiene memoria de los días. Y luego ya presentan martes en la página 84. Son otros los que se van. Acá es donde se dan cuenta de que los han dejado solos y que los carros de los militares que deberían protegerlos, el Estado, que esa es la otra excusa de cuando los militares se van, el Estado los ha abandonado realmente y no hay solución. Y ya luego en el libro de los ejércitos nos presentan, ya no hay días, hay días sin ti, Otilia. Entonces realmente él ya no cuenta si es lunes, si es martes, si es miércoles. Todo esto pasa en semanas. Nos podemos dar cuenta porque nos mencionan que vaya a ser el lunes, el próximo martes, y nos presentan varias veces los mismos lunes y martes, miércoles. Nos mencionan 2 días. Pero luego ya nos mencionan días, nos están mencionando lo que está viviendo la conciencia de Ismael Pasos, que es algo eterno y que ya no sabe qué día es, porque lo que importa es encontrar a Otilia y nunca la encuentra. Entonces, sí, nunca encuentro a Otilia. Realmente el final termina con diré que soy Simón Bolívar, diré que soy tal persona, y dice, así será. Porque así será, porque él menciona también al final de que no sabe qué responder, de que se va a reír y que los ejércitos van a pensar de que se están burlando de él, cuando realmente él tiene miedo, pero realmente no sabe qué decir. Entonces sí, ese es el final. Y no todos los finales terminan felices o con mal, o que todos mueren. No, realmente ahí nunca nos dicen explícitamente de que Ismael Pasos se muere. Simplemente dice, lo más seguro es que me van a disparar. No lo deja la conciencia de nosotros, los lectores, cuando nos apropiamos del texto. Y que es lo más seguro que pasa
y que esta realidad que tú y yo, Carolina, vivimos, que es que aquellas personas que están en una lista que mencionan los ejércitos, si nos ponen en una lista, más seguros que vamos a morir. Y si nosotros no nos vamos y nos negamos, porque ese pueblo representa nuestra identidad y ya no existen las personas que nos ayudaban a representar lo que éramos nosotros, como Gloria Dorado, las vecinas, los Ismael Pasos tenía estudiantes que ya eran grandes, todos esos vecinos, Oye, Chepe, ya no representan nada, y que los pocos que, como Mauricio Rey, que murió en la toma armada, luego de la segunda toma armada, y que el doctor también murió, ya no queda prácticamente nadie, y la única que queda tal vez en ese pueblo es Otilia. Otilia fue secuestrada y es lo único que le ha sentido a su vida, porque él ya es un viejito, está jubilado, ya no tiene nada que hacer, y quiere encontrar a Otilia. Eso es lo que le da identidad a él, el pueblo, que ya no es el mismo pueblo, porque ya es un pueblo donde representa violencia. Entonces termina en un final donde lo más seguro es que murió. Lo curioso es que al principio dice, así es, un Logos Amodeus. Empieza así, textualmente, así es, y nos presentan el Logos Amodeus. Luego, al final, nos presentan, así será, dejándonos la pregunta abierta de que lo más seguro es que lo van a. ¿Cómo así? Entonces, yo puedo dejar un final a conciencia del lector. O sea, es obvio que muere, pero entonces podemos dejar un final abierto. Bueno, no es abierto, según lo que entendí. Lo más seguro es que murió, ¿cierto? Pero quiero retomar lo que hemos dicho. El libro está narrado en primera persona, gramatical, como habías dicho tú, y como lo presentan varios autores, entonces el punto de vista es interno, porque la conciencia, los tiempos se juegan con los tiempos psicológicos y los tiempos reales. Los tiempos reales, que serían los días. El psicológico es que poco a poco van desapareciendo los días, y después de ello no entiendo la parte en cómo pasa de inicio al nudo. Quiero entender que tú ya me confirmarás, Andrea, que es que los recursos narrativos que utiliza Belio Rosero es que lo hace tan cotidiano al principio y tan normal que no nos esperamos la desaparición de Otilia, porque Otilia poco a poco, o sea, es como que no llega a la casa y luego Ismael lo va a buscar, tipo, voy a buscar a mi esposa, y luego pasa en medio de la toma armada y por ello ya él empieza a negar de que puede ser un secuestro, luego cae en cuenta de que sí. Entonces eso es lo que llevamos, y de que Evelio Rosero responde a la necesidad de contar una realidad que parece ficción, responde a ello. Es bastante interesante, ya me confirmarás tú. Yo creo que he entendido bastante. ¿Me podrías confirmar, Andrea? Bueno, mira, Carolina, lo que podríamos decir es que sí, es que con los recursos narrativos de pasar de un Logos Amodeus al conflicto armado, a la violencia y a la presencia, a la conciencia, que nosotros estamos siendo testigos de ver esa conciencia de Ismael, esos recursos narrativos hacen de que nosotros nos apropiemos del texto y tenga verosimilitud, como lo menciona Oscar Taca. Pero el epílogo, que no es algo fortuito, que significa no habrá algún peligro en parodiar a algún muerto. Bueno, este epílogo, que es de Molière, no es algo fortuito, y tal vez Belio Rosero no dio una justificación como un prólogo. Simplemente este epílogo puede significar de que él no vivió necesariamente todas esas cosas, no vivió lo de Ismael, pero sí fue testigo y responde a esa necesidad que te había dicho, esa necesidad de contar algo, ese paratexto, que es una relación transtextual que te he mencionado muchas veces, que menciona Oscar Taca, y no ese tal Oscar Taca, no, Oscar Taca, nos menciona, es muy importante, porque es como ese llamado del autor que aparece por un momento y desaparece y ya es contado por medio del narrador protagonista. Y esa intertextualidad, que también es otra relación transtextual, de San José con la masacre de Bojayá de 2002 en Chocó, nos está queriendo decir algo, que es que esta realidad colombiana a veces parece muy ficticia.
que también el punto de vista que está contado es un punto de vista interno y que el protagonista juega mucho con los dinamismos y que los demás personajes como Geraldina, Eusebito, Gloria Dorado, Otilia tienen cada uno un rol específico. Ya habíamos presentado que Geraldina es simplemente la manifestación de algo vital, que es el erotismo, ya que Ismael Paso la vigila demasiado, la morbosea, es boyerista. Y Otilia es la representación de cómo la muerte va jugando con él, juega con él con la esperanza que tiene Ismael de encontrar a Otilia. Y que Eusebito simboliza la pérdida de la inocencia que tienen muchos niños en el conflicto armado. Gloria Dorada representa el éxodo, igual que otros muchos personajes. Mauricio Rey representa ese post-conflicto de perder a los seres queridos y que él se vuelve alcohólico y dice que es la única forma de sobrellevar la vida. De cuando Chepe y el doctor del pueblo mencionan la anterior masacre como hey, yo me salvé, y juegan con que es algo gracioso y luego vuelve a pasar y ya realmente no es algo gracioso, y que Chepe representa esa víctima del abandono estatal, o sea, hacer la personificación. Ya todos estos personajes están siendo hay una diferencia entre un antes, un Chepe antes, un Ismael Pasos antes, una Otilia antes, una Geraldina antes, un brasilero, a un después. El abandono estatal, la inocencia perdida. Hay mucho simbolismo ahí que representa las consecuencias del conflicto armado y no lo representan mediante números y de que este es malo, que la guerrilla es mala, que los FARC es mala, los militares son malos. No, son las víctimas las que tienen el protagonismo, y por eso la conciencia, al ser narrada, le da protagonismo a las víctimas, a aquellos que viven la guerra sin portar fusiles. No puede ser. O sea, que es algo muy profundo. Me arrepiento de haber dicho de que esa novela no significaba nada y que era como cualquiera. Creo yo que cada novela significa cosas muy diferentes, y yo creo que esta novela lleva a la restauración de la memoria histórica, así como, bueno, yo leí lo que dice en Nao Galvis y habla que la construcción de una memoria histórica es muy importante, que no simplemente es dejar a los marginados de las víctimas atrás, y que debemos buscar una conciliación y de darle esa palabra a las víctimas más que a los victimarios, y buscar culpables. Me parece muy hermoso, la verdad. Sin embargo, quiero preguntarte algo. En esa conversación que tuvimos alguna vez sobre Mario Vargas Llosa, te habías mencionado algo sobre las mudas y los saltos cualitativos. Yo quiero darte mi opinión de lo que puede significar realmente, ¿cierto? Las mudas sería como pasa de ser logos amudeos a las consecuencias del conflicto armado, y como pasa de ser algo paradisíaco a ser un infierno. Eso yo creo que es una muda, ¿cierto? Ah, sí, es que sí. La otra muda que puede haber es, digamos, esa despersonalización, desintegración de la identidad de los personajes, que ya no son los mismos sino otros. Los saltos cualitativos puede ser cuando Ismael Pasos menciona eventos pasados, de cómo conoció a Otilia, de cuando menciona cuál fue el pasado de Gracielita, esos flashbacks, esos saltos del tiempo, y luego al final cuando dice así será, entonces ya está invocando una imagen de la posibilidad de lo que puede pasar. Esos son datos muy importantes, creería yo. Esos saltos cualitativos. También el estilo, que el autor es capaz de cambiar de espacio y el tiempo, de cómo ya no son lunes, sino que ya son días, que ya no importan, de cómo antes empieza con un estilo muy ameno y ya es capaz de escribir y hacer una atmósfera que lo haga hacer uno sentir súper mal. Los niveles de realidad que hay ahí, los niveles de el narrador y el autor, y también de los demás personajes, que son niveles de realidad distintos. Geraldina sufrió una violación, si no contaste mal, y según lo que leí tú también, sufrió una violación a mano de los ejércitos. Entonces hay niveles de realidad distintos. Algunos
Chepe, que no tiene ni un centavo para pagar un secuestro de su próxima hija y de su esposa, a comparación de Geraldina, de que sí tiene dinero pero igualmente está siendo víctima y la terminan engañando y no alcanza a pagar toda la plata que necesita. Hay una diferencia, esos niveles de realidad que hay ahí. Es bastante interesante y bastante fuerte. No lo había considerado así realmente. Andrea, déjame decirte que me pasó. Y esta conversación fue lo más interesante que pude tener el día de hoy. Desearía volver a leer mi libro contigo juntos. Bueno, próximamente, ¿no? ¿Qué más tienes por decirme, Andrea? Ahora pasaremos con la bibliografía, porque claramente todo lo que te he contado, Carolina, no ha sido propias ideas mías y que soy la magistral para decirte este montón de cosas. En Ahogalvis, en Desvelando el Silencio, este artículo publicado en 2021, por acá dejaré las bibliografías. Espero que te haya gustado la teoría narrativa de Pavel, Oscar Taka, las voces de la novela. También tenemos Cartas a un joven novelista de Mario Vargas Llosa. Y nada, me parece muy excelente que podamos analizar una novela y los simbolismos que puede traer en ella y cómo afecta nuestra realidad y lo que quiere realmente decir el autor y evaluar qué coherencia tiene. Por ejemplo, no es lo mismo yo contar la historia del Turpial cuando no hemos mencionado nada de temas de la desintegración de las personalidades o no lo hemos notado. Y puede que esto haya pasado de largo en muchas personas a la hora de leerlo, muchos lectores, pero con que ya te des cuenta de que muchas de esas situaciones parecidas, como la de la página 91 con Chepe, la del Turpial, la desaparición de Otilia, y que cada personaje tiene un simbolismo de las consecuencias de la guerra, hace de que analicemos la novela no solo de ay sí, esto pasó, de tomar una conciencia y de saber qué implicaciones tiene y de poder evaluar y hacernos críticos de lo que estamos consumiendo. Eso es lo único que tengo que decir, Carolina. Espero que te haya gustado. Y a todos ustedes que hayan escuchado esta conversación tan interesante entre nosotras dos, fue llenadero.